Augusto B. Leguía, quien había sido previamente presidente del Perú entre 1908 y 1912 por el Partido Civil, es reelegido en 1919, luego de una ruptura de Leguía con el Partido Civil, y se inicia lo que se conoce en la historiografía peruana del siglo XX como el oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930. El gobierno de Leguía se caracterizó por una modernización del aparato estatal, una expansión importante de las inversiones públicas en diversas áreas, especialmente en la construcción de carreteras, la infraestructura urbana y el saneamiento urbano, y se expandió también la presencia de los capitales internacionales, sobre todo en la minería y en el petróleo. Esta expansión de la inversión extranjera como del aparato estatal provocó también un crecimiento de las clases medias en las ciudades. Durante el gobierno de Leguía también se observó un conjunto de movimientos intelectuales que desarrollaron un pensamiento crítico acerca de la sociedad peruana. En primer lugar, destaca el indigenismo como movimiento intelectual y artístico que buscaba a través de distintas formas de expresión artística, literarias, las artes plásticas como la pintura, la escultura, revalorar el aporte de la cultura andina a la cultura nacional. Pero también aparece un pensamiento crítico social y político caracterizado por dos figuras que van a ser centrales en el desarrollo de la historia política peruana. En primer lugar, Víctor Raúl Haya de la Torre, que funda el Partido Aprista Peruano en la Ciudad de México en 1924, y es un partido que es fundado como un partido antiimperialista que busca contrarrestar o limitar la influencia del gran capitalismo, sobre todo norteamericano, sobre las economías y los países latinoamericanos. Una de las principales obras de Haya de la Torre, donde expone su pensamiento ideológico, es el Antiimperialismo y el APRA, publicado en 1936. El otro gran intelectual peruano de esta época es José Carlos Mariátegui, un periodista de Moquegua, autodidacta, que en 1928 escribe Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de los libros más influyentes del pensamiento peruano del siglo XX, donde reflexiona acerca de los principales problemas del Perú causados por una permanencia de instituciones coloniales y una explotación económica, social y cultural de la población indígena. Varios de estos problemas, desde la perspectiva de Mariátegui, que escribe Los 7 ensayos en 1928, debían ser enfrentados a través de una seria transformación de la sociedad y la política peruana, inspirados por un pensamiento socialista. Hay que recordar que en 1917 en Rusia había triunfado la Revolución Rusa y se había creado la Unión Soviética, que comienza a influir el pensamiento crítico de varias sociedades en todo el mundo. José Carlos Mariátegui también fue un promotor de actividades culturales, una escritura de vanguardia artística e intelectual. Fue director de la revista Amauta, creada en 1926, que es una de las grandes revistas de vanguardia artística e intelectual de América Latina. En 1929 se produce la crisis económica con el crack de Wall Street, un desplome generalizado de las acciones en la bolsa de Nueva York, y se inicia una de las peores crisis financieras del capitalismo, de la historia del capitalismo internacional. La crisis del 29 va a extenderse a lo largo de toda la década de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y sus repercusiones son internacionales. Para empezar, afectan negativamente a los países exportadores de materias primas frente a una gran depresión mundial. Muchos de los mercados
de las materias primas colapsan. La crisis del 29 no solamente genera una crisis económica, sino también una crisis política que da fin al gobierno de Leguía, con un golpe de Estado encabezado por el general Luis Sánchez Cerro. Después de una junta transitoria, se convocan elecciones en 1931, donde se presenta también Aya de la Torre, pero es derrotado por Sánchez Cerro. En 1932 se produce la sublevación aprista de Trujillo, en julio. El partido aprista, frente a la derrota electoral y frente a la dificultad de impulsar reformas sociales y políticas debido a la oposición del gobierno autoritario de Sánchez Cerro y la dificultad de ganar elecciones en un contexto donde el electorado era bastante restringido. Varios dirigentes del partido aprista, sobre todo de Trujillo, deciden iniciar una sublevación que tuvo como uno de sus episodios la masacre de 12 miembros del ejército y de la policía que estaban prisioneros en el cuartel O'Donovan, en la ciudad de Trujillo, el 10 de julio. Esto provocó una fuerte represión del ejército. Aya y los principales líderes apristas lograron fugar antes de la masacre del cuartel O'Donovan, pero la insurrección fue duramente reprimida, incluso con bombardeos aéreos a la ciudad de Trujillo. Varios de los militantes apristas fueron apresados y fusilados en la ciudadela de Chan Chan. Se estima que la insurrección costó la vida de unos 5.000 civiles, y este hecho, tanto la masacre del cuartel O'Donovan como el fusilamiento de los militantes apristas, marcó la animosidad entre el APRA y el ejército peruano, que duró hasta la década de 1980. En la práctica, el ejército peruano ejerció una especie de poder de veto contra la participación del APRA en la política. La segunda etapa del periodo oligárquico está marcada, en primer lugar, por lo que se conoce como el tercer militarismo, que es un conjunto de gobiernos autoritarios, de dictaduras encabezadas por militares. En primer lugar, la de Luis Sánchez Cerro, que gana las elecciones en 1931 y gobierna hasta 1933, en el que es asesinado por un militante aprista. Sánchez Cerro es sucedido por otro general, Óscar R. Benavides, que gobierna entre 1933 y 1939 con un gobierno fuertemente autoritario que reprime tanto al APRA como al Partido Socialista y posteriormente Partido Comunista Peruano. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se produce una transición democrática. Hay una segunda etapa de lo que podemos llamar el Perú oligárquico. La Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, no representó un boom económico para la economía peruana. En 1945, la economía peruana seguía experimentando los efectos de la recesión mundial de la crisis de 1929, y nuestras exportaciones no habían llegado a los niveles que tenían en 1929. En este periodo ocurre el conflicto con el Ecuador en julio de 1941, una guerra provocada por incursiones ecuatorianas en la Amazonía y en el norte del país, que fue repelida por un contraataque peruano que logró ocupar las provincias del sur de Ecuador y llegar casi hasta Guayaquil. Dado que esto se producía en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos intervinieron fuertemente para
impulsar un armisticio y un cese de las hostilidades con el objetivo de que la región latinoamericana no se vea perturbada frente al escalamiento de las tensiones internacionales, tanto con Alemania como con Japón. Hay que recordar que en el 41 Japón y Estados Unidos están en negociaciones por sanciones económicas que Estados Unidos había impuesto al Japón debido a la invasión japonesa de China, y en diciembre de 1941 el Japón ataca a la base naval de Pearl Harbor en las islas de Hawái, provocando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa hay un auge de exportaciones agropecuarias y un decaimiento de las exportaciones mineras, con un importante también crecimiento demográfico. Entre 1939 y 1948 el Perú experimenta una especie de primavera democrática con el gobierno de Manuel Pardo y Ugarteche, que es sucedido por el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. El gobierno de Bustamante no logra construir una coalición política ni consolidar un manejo adecuado de la economía que le permitiera afrontar la crisis de finales de la década de 1940. Políticamente, Bustamante Rivero enfrentó la oposición de la oligarquía por el tema de los impuestos a las exportaciones agrícolas, pero también enfrentó la oposición cada vez más radicalizada del APRA, que controlaba el Congreso. La derecha oligárquica criticaba a Bustamante por la incertidumbre económica y su debilidad frente al APRA, y la falta de autoridad para enfrentar los desórdenes sociales que este partido promovía. En octubre de 1948, la APRA promueve un alzamiento de la tropa de la Marina en el Callao, que es duramente reprimida. Bustamante declara al APRA fuera de la ley, pero semanas después es depuesto por el golpe militar del general Odría, que va a gobernar durante 8 años, entre 1948 y 1956, iniciando lo que se conoce como el Ochenio de Odría.